Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa redonda sobre MOOC Experiencias Docentes. Soy Natalia Esteban y voy a pasar a presentar a los miembros que me acompañan en la mesa. En primer lugar, José Eloy Hortal, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, ha dirigido diversos proyectos de investigación y ha realizado numerosas publicaciones científicas. En la actualidad es asesor de innovación docente en la Universidad Rey Juan Carlos, así como investigador de referencia en el Instituto Universitario La Corte en Europa. A continuación, María Luisa García es profesora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, luego se presenta... Cada uno, luego me presento. Además. A continuación tenemos a Javier Sierra, que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido docencia en la Universidad de San Jorge de Zaragoza, Abad Oliva CEU de Barcelona y CEU San Pablo de Madrid. En la actualidad es profesor de Tecnología Audiovisual en la Universidad Complutense y es directivo de ESNE, Escuela de Diseño, Innovación y Tecnología. Cuenta con varios artículos en revistas nacionales e internacionales sobre educomunicación. Tenemos a Juan Carlos Aguado, que es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha ejercido la docencia en la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Costa Rica y en la Universidad ORT de Uruguay. En la actualidad es profesor contratado doctor de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, su blog de microeconomía, con 25.000 usuarios, es un referente de conocimiento en toda Latinoamérica. Es pionero de los MOOC en España y Latinoamérica con su curso fundamental de microeconomía, que está en su 4ª edición actualmente. Por último, tenemos a Juan Quemada, que es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la Cátedra Telefónica de UPM para Internet NG y director del Grupo de Investigación Internet NG. Lleva más de 3 décadas trabajando en el área de las TIC y en Internet, y su actividad se centra actualmente en el desarrollo de aplicaciones innovadoras para TIC en educación, software social y de colaboración, y aplicaciones en la nube o Internet de las cosas. Bueno, como dice el título de esta mesa de debate, nos vamos a centrar en las experiencias docentes relacionadas con los MOOC. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción de cómo hemos incorporado los MOOC en la universidad. En noviembre de 2012 se presentó el proyecto Miriadas, poniendo a disposición de los docentes de las universidades que forman parte de Universia una plataforma que permite crear e impartir MOOC sin coste alguno. El objetivo de Miriadas era convertirse en una plataforma de cursos en español de referencia. Teniendo en cuenta la evolución de los MOOC a nivel internacional y haciéndonos eco del avance del proyecto de Miriadas, donde en febrero de 2013 tenía ya 22 cursos en abierto y estaban accediendo más de 113.000 usuarios, firmamos un convenio con Miriadas y lanzamos una convocatoria a los docentes de la universidad. ¿Qué hicimos en esa convocatoria? Trasladar toda la información que nos habían pasado desde Miriadas e invitar a los profesores a participar. En esta primera fase se unieron a Miriadas 2 profesores, entre ellos Juan Carlos Aguado, que está con nosotros en la mesa, que ya por la 4ª edición de alguno de sus MOOC. Hasta el momento lo que hemos hecho es pasar la información que nos daba Miriadas y a los profesores, y el profesor era el que tenía que hacer todo el programa y todo el curso. Viendo un poco la evolución que están teniendo los MOOC a nivel internacional, lo que vamos a hacer y lo que estamos trabajando ahora es en una nueva convocatoria para promover el diseño, producción y publicación de los MOOC. En concreto, estamos viendo los objetivos estratégicos y las líneas de acción que vamos a seguir para crear ese tipo de cursos.
La idea que tenemos es apoyar al docente en la creación de los materiales, para crear materiales de alto nivel y poner en marcha MOOC específicos, MOOC especializados de temas concretos. Además, también estamos evaluando otra serie de plataformas, no solo Miriadas, para poder poner en marcha este tipo de cursos. ¿Qué plataforma nos viene mejor para poder participar con los MOOC? Bueno, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de un MOOC está llena de expectativas, pero también de incógnitas, vamos a empezar con la mesa de debate. Para el desarrollo de la mesa voy a plantear una serie de temas que los miembros tienen que ir contestando. El sistema de debate consistirá en una intervención de 5 minutos de cada miembro que participa en la mesa y una posterior ronda de respuesta. Así con cada uno de los tópicos que vayamos planteando, para posteriormente pasar a la ronda de preguntas. Sí que os ruego que, además quedamos muy mal de tiempo, que os ajustéis al tiempo que tenemos establecido en la medida de lo posible. Entonces, vamos a empezar con la mesa. Bueno, como os decía, sabiendo que Miriadas es actualmente la plataforma que tiene mayor número de cursos en español y que cuando empezó esto había poca experiencia y pocos ejemplos para poner en marcha un MOOC, yo me planteo, ¿qué razones os pudieron llevar a poner en marcha el MOOC? ¿Qué pasos disteis para ponerlo en marcha? ¿Y dónde visteis la oportunidad? Bueno, doy la palabra a José Eloy. Muchas gracias, Natalia. Bien, pues en mi caso nos ha puesto en marcha todavía la experiencia y podemos decir un poco que soy el conejillo de Indias en la universidad, en el buen sentido. La oportunidad, vamos a empezar de lo más antiguo, la llevo viendo desde hace tiempo. Cualquier profesor de Humanidades y Ciencias Sociales, y me imagino que de otras áreas, cuando tiene que corregir un TFG de un alumno, un TCM, un artículo, una reseña, etcétera, de cualquier tipo, pues se da cuenta de las severas carencias que muchos, no todos, pero muchos de los alumnos tienen. Entonces, llevábamos mucho tiempo pensando, junto con otros profesores, en la necesidad de elaborar e intentar integrar en los temarios cómo escribir un trabajo académico en Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, una vez que entré a trabajar en el campus virtual como asesor de innovación docente y empecé a conocer un poco este mundo de los MOOC, que lo estoy conociendo después, cambiar el equipo, pero a la vez, podemos decirlo así, pues me di cuenta que quizás más que un título propio, que es lo que también estuve pensando en un momento, esta podría ser la plataforma perfecta para poder hacerlo. No solo considero que es la plataforma perfecta para que los alumnos se formen en este sentido, lo cual nos ahorrará a mí y a muchos profesores unas cuantas horas de trabajo, sino también en las posibilidades futuras que esto tiene. Es decir, plantearse, o por lo menos yo lo he visto así, o lo hemos visto así, plantearse esto cuestiones monetarias, como en algún caso parece que ha sido, pues no lo parece, sino que estratégicamente, a nivel de la universidad, en temas específicos, pues en mi caso concreto, para el equipo de investigación al cual pertenezco también, nos parece el inicio de una puerta a cosas que todavía no conocemos, pero que sin embargo pues ya hay una serie de ideas y de conceptos que he ido oyendo, que hace un año me hablan de eso y sinceramente no hubiera tenido ni idea, pero que sin embargo ahora pues ya le voy poniendo forma y vamos poniendo ideas a todo eso. Entonces digamos que mi MOOC es el paso previo a esa convocatoria de la cual Natalia ha hablado. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Natalia, gracias por invitarme. Yo soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información del Departamento CAP2 y compañera de Javier Sierra. Bueno, realmente yo conocí los MOOCs hace aproximadamente 3 años en una especie de grupo de trabajo en verano en la Universidad de Harvard. Fuimos varios profesores y entonces allí pues nos estuvieron hablando de diversas técnicas de innovación docente y el último día pues nos hablaron de los MOOCs. Yo hasta entonces no había oído hablar de ellos y la verdad es que el planteamiento que hacían en Harvard era los MOOCs para ellos eran como un elemento de responsabilidad social corporativa, es decir, ellos hacían un bien de alguna manera a la sociedad porque compartían su conocimiento con otras universidades. No, la percepción que yo tuve allí no era como que fuera un elemento clave o que hablaran de algo que iba a transformar por completo el mundo docente, ¿no?
y lo que sí que me sorprendió es que compartían filosofía y conocimiento con Stanford, que yo pues un poco tenía la idea de que a lo mejor hasta entonces no habían trabajado tanto en equipo, y bueno, con el MIT por supuesto porque están muy cerca y trabajan mucho juntos. Al volver a España pues pertenezco a un grupo que se llama SOMmedia, que es un grupo de investigación complutense, y varios profesores que trabajamos en proyectos de innovación docente, pues nos juntamos junto con profesores de otras universidades, como por ejemplo Mario Rajas, y comenzamos a desarrollar, a hablar de la posibilidad de hacer una serie de MOOCs, ¿no? En la actualidad estamos trabajando en ello y realmente todavía no hemos conseguido desarrollar plenamente ningún MOOC como grupo de investigación. Principales, podría decir, cuestiones que destacaría. Yo la sensación que tengo, y es una opinión totalmente personal, en la que no sé si el resto de mis compañeros estarán de acuerdo, yo creo que vamos un poco a la construcción de una imagen, yo creo que los profesores en el futuro cada vez vamos a estar más especializados en determinados tipos de temas y vamos a construir, podríamos decir, una imagen como investigadores o como docentes. De aquí planteo una pregunta: ¿de dónde vamos a sacar tiempo para investigar y al mismo tiempo para generar todos estos contenidos? Que es lo que me estaba preguntando justamente cuando estaba escuchando la conferencia anterior, ¿no? Y luego también creo que los alumnos cada vez más van a construir sus contenidos a la medida, que no estoy diciendo nada nuevo, sino que yo creo que esto ya se ha dicho muchísimas veces, pero creo que cada vez va a ser más. Y creo que probablemente, y comparto lo que decían también en la mesa anterior, el MOOC es un elemento innovador muy interesante, pero que tiene que evolucionar. Y lo que hoy conocemos en el futuro probablemente será distinto, será diferente, y yo creo que finalmente no es tanto que estés trabajando en una universidad como yo pueda estar en la Universidad Complutense, sino que yo, por ejemplo, puedo estar muy especializada en un contenido y entonces a partir de ese contenido creo mis propios MOOCs. Por supuesto siempre me baso en una plataforma que es en la Complutense, pero al fin y al cabo construyo una imagen de marca que es García Guardia, especializada en eficacia y ROI publicitario, por ejemplo, y yo comparto mis contenidos para que los alumnos construyan a la medida los contenidos en los que ellos se quieren formar y se quieren especializar. Y bueno, yo es un poco la idea o como yo lo puedo ver. Y bueno, pues no quiero hablar más porque son 5 minutos. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación que me han cursado. Yo sí que me ha tocado ya hacer un MOOC y os voy a hablar de la experiencia de un único y espero último MOOC que voy a hacer. Entonces diréis, coño, este tío es un pesimista y al final que es un pesimista es un optimista de vuelta, ¿no? Y así me encuentro yo. Yo he sido siempre un perfil inquieto por las nuevas tecnologías, quizás porque mi formación viene en comunicación audiovisual y periodismo, quizás como muchos de los que hoy estéis aquí, y dije, bueno, pues tengo que estar en esto, ¿no? Entonces, en concreto, esto me pasó y era una experiencia, todavía estaba en el CEU, San Pablo, había dos intereses, razones para la puesta en marcha, voy a tratar de contestar muy rápidamente y muy sintéticamente, ¿no? Había una razón institucional, parece que la universidad que no está, como que no existe en el tema de los MOOC, y entonces pues había como pues, un respaldo institucional, digo respaldo entre comillas, por el cual pues era como muy importante estar allí. En segundo lugar, pues claro, egoístamente a nivel personal yo también tenía mi proyecto, ¿no? Que era la acreditación a titular, la conseguí, gracias a Dios, después de tanto periplo por el mundo circulando, pues consigues la acreditación, por eso hay otros méritos, pero eso como que lo habían valorado especialmente. Y luego, evidentemente, pues también por explorar, ¿no? Se presupone que las personas que estamos en el ámbito audiovisual tenemos mucho que decir sobre la narrativa, la construcción de los discursos audiovisuales pero luego seré más crítico, si me dejan tiempo seré más crítico, ¿no? Entonces, había ese doble interés. Pasos para la puesta en marcha, yo como siempre digo, mucha planificación, larga planificación, corta ejecución. Si no tienes bien planificados los contenidos, difícilmente va a salir a un producto que esté más o menos bien, ¿no? ¿Dónde vi la oportunidad? Yo en este caso vi la oportunidad en dos factores. Uno era la acreditación y otro era la temática, ¿no? Por circunstancias quise ser egoísta en un tema que se aproximaba a Bolonia, el trabajo fin de grado. Yo dije, madre mía, si me tengo que enfrentar ahora con 50, en la Complutense ahora tengo 100 y pico alumnos en cada aula. Digo, si me tengo que enfrentar a esto, yo creo que lo mejor es enviarles esto que lo vayan viendo por un vídeo.
Total, que entonces me encontré con esa tesitura, vi ahí esa oportunidad, por lo tanto, en la temática y a nivel oportunidad personal, ¿no? También, bueno, un poco también en parte la económica, pero vamos, no merece la pena, porque por eso luego quiero ser crítico, si hay un plan más abierto, quiero ser crítico de que a mí me parece, como decía María Luisa, a lo mejor que determinadas universidades que tienen un gran prestigio y que, fijaos lo que ha dicho María Luisa, muy importante el dato, dice, es parte de su RSC, parte de su responsabilidad social corporativa con la sociedad. Entonces, bueno, que Harvard dé unos cursos está muy bien. Y así, pues, también es socialmente responsable, ¿no? Igual que Nike, Coca-Cola y tal, me parece cojonudo. Pero, al final, que el profesor, las horas de tu tiempo, yo ya cada día las valoro más, me prodigo poco ya en pocos eventos, esto vengo por amistad personal con los organizadores, porque al final, si no, el tiempo de un profesor parece que nada vale. Y es lo que dice María Luisa, y cuando investigamos, y cada día se le presuponen más cosas al profesor. Tiene que dar unas clases estupendas, evaluarlas, la docencia, tiene que ser un gran investigador, tiene los esenios, y dices, coño, ¿y mi vida personal? Entonces, al final, todas estas cosas, ¿a qué me refiero? Bueno, pues que hay que dosificarlas, ¿no? Y que al final es muy fácil que determinadas instituciones, dígase Universia, bajo el paraguas Santander, que me hacen mucha gracia los tíos, o Telefónica, oye, claro, se aprovechen de tus contenidos en parte, ¿no? Luego yo hablaré porque, evidentemente, todo esto ha sido una experiencia que luego te invitan a 17.000 universidades para que te vayas, porque yo tuve en la primera experiencia como unos 3.000 matriculados en la primera edición y 4.000 en la segunda, a una cosa que yo pensaba que iba a tener 100, 200 a lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, hay sus claroscuros, pero ya no me entretengo más, paso la palabra al siguiente compañero. Vamos bien de tiempo, no os preocupéis. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento a los organizadores del evento por haberme llamado a participar y tengo una visión un tanto diferente a la de mi compañero que está aquí a mi derecha, ¿verdad? Porque por lo que has hablado ha sido en Miriadas, donde has hecho tu MOOC, yo mis MOOCs los tengo en Miriadas también, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Natalia de qué razones me llevaron a poner en marcha el MOOC, para mí era muy sencillo. Yo soy docente. ¿Y por qué soy docente? Porque me gusta transmitir el conocimiento. Entonces, en mis aulas yo tengo 100 y pico, en otros grupos menos, 60 y tantas personas, 100 y pico, tal. Y vi que en un MOOC yo podía llegar a 4.000, 5.000, 6.000 personas, que son las que tengo habitualmente en mis MOOCs inscritas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, era un salto cuantitativo muy importante, ¿no? Pasar de 100 a 5.000 está bastante bien, ¿no? Por otro lado, yo, como comentó Natalia al principio, pues sí, he dado clases en universidades latinoamericanas, en Uruguay, en Costa Rica y tal, pero todo eso me implicaba trasladarme hasta allí antiguamente, ¿no? Ahora no. Ahora yo tengo alumnos de 30 y tantos países diferentes a través del MOOC. Entonces ya llego sin necesidad de trasladarme. Antes me gustaba mucho más eso de viajar, ahora con cargas familiares y demás es más complicado, ¿no? Y llego igualmente, ¿no? Entonces veo por ahí una ventaja muy importante. También se ha comentado en la mesa el tema de la democratización del conocimiento, ¿verdad? Eso me pareció bastante atractivo, ¿no? Que la gente pueda estudiar esto a coste cero, ¿verdad? Sin tener que pagar un solo euro. Me pareció muy interesante. Y finalmente el retorno económico. Cuando yo me apunté a esto, me dijeron, vas a ganar 0 euros. Dije, vale, entonces me meto yo ahí de cabeza. Me meto de cabeza. Y así es como me introduje en esto. A mí me llegó, como dijo en la presentación Natalia, me llegó un mensaje por correo electrónico diciendo, se va a poner en marcha esto en el año 2012. Y dije, allá voy, yo me lanzo a la piscina, yo el primero ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasos realicé para ponerlo en práctica? Pues responder a esa llamada, me fueron pasando toda la información, yo asistí a reuniones en Telefónica y tal que hubo, donde coincidí con algunos de los ponentes de la mesa anterior, con Paco, de la Carlos III y tal, y yo allí no me enteraba absolutamente de nada de lo que eran aspectos tecnológicos, porque yo no soy informático ni de lejos, yo soy economista, no sé nada de eso. Yo llegaba allí y flipaba con lo que ahí decían, pero lo veía todo súper ajeno, como supongo que os habrá pasado a la mayoría de vosotros en la sesión anterior. No tengáis miedo, yo he salido adelante y mis MOOCs tienen mucho éxito. Tengo el de microeconomía y como me gustó,
No fue el último, sino que fue el primero. Luego tengo el de macroeconomía con una compañera de mi departamento. Y ahí seguimos. El de macroeconomía ya lleva 2 ediciones, el de microeconomía, como han dicho, va a empezar ahora mismo la 4ª, ya está abierto el periodo de inscripción hace tiempo y va a empezar ya. Bueno, ¿qué hice? Pues me puse, claro, en ese momento la Rey Juan Carlos todavía no había creado todos los medios que ahora mismo existen, ¿no? Entonces yo me puse a grabar mis propios vídeos y ensayé todas las posibilidades que ahí había, que se han comentado en sesiones anteriores, vídeos en el despacho o poner mi voz sobre slides, sobre diapositivas o vídeos directamente grabados en pizarra. Yo he probado con todo eso buscando llegar de la mejor manera posible a los alumnos, ¿no? Parece que ha ido bien porque las inscripciones se siguen produciendo en un número elevado y las tasas de finalización también lo son, ¿no? También lo son de las más elevadas de las que hay en Miriadas, que es donde tengo alojados mis dos MOOCs. Creé los materiales, creé los tests y me puse a marchar. Y me va francamente bien en ese sentido. Por supuesto que no hay retorno monetario, hay un retorno de la satisfacción que yo tengo de llegar allá donde llego, ¿no? Algún día espero que haya un retorno, ¿no? Todo llegará, todo en esta vida tiene su recompensa, ¿no? Pasamos. Pasamos con Juan. Muy bien, gracias. Bueno, yo también estoy en la parte optimista de la mesa. Y veo que hay una brecha de optimismo fuerte aquí. Vamos a ver, mi caso es un poco especial. Yo soy aquí pues del más añoso, por decirlo de alguna forma. Llevo muchos años trabajando en esto de Internet y sobre todo en TIC en educación, que es un tema que siempre he trabajado en videoconferencia, en multimedia, en grabación de vídeos. Y pues yo me metí en los MOOCs por 2 razones. Una, pues porque me gusta experimentar con nuevas posibilidades en TIC en educación y tardé. O sea, yo me metí en la segunda, digamos, en la segunda tanda de Miriada X, no en la primera, y un poco porque me da un poco de pereza. Los conocí hace tiempo, pues bueno, pues porque se ha hecho un término muy popular. Y luego la otra razón por la que me metí es también por el término de la responsabilidad social corporativa, que se ha comentado, en el sentido que, dices, ya que haces el esfuerzo, pues bueno, que se beneficie el máximo número de gente. Yo no sabía que me iba a encontrar, pero la respuesta fue bastante grata en ese sentido. En junio del 2013 tomé la decisión de lanzarme a hacer un MOOC sobre un tema que es muy popular y pensé que podía tener cierto éxito, que es diseño de aplicaciones para Internet utilizando HTML5 y para Firefox OS, que es un tema súper de moda. Hemos salido en la mesa y además se demanda mucho en perfiles de trabajo, gente con experiencia. Entonces yo pensaba que eso, bueno, pues tendría algo de... Pensaba que iba a tener poca aceptación, o sea, hablaban de cientos de miles, dije, de gente que se apuntaban y dije, no. Pero bueno, luego empecé a prepararlo, el MOOC empezó aproximadamente, creo que empezamos el 3 de noviembre, empezó a funcionar de ese año. Pasé un verano horroroso, o sea, trabajando para preparar el material, y eso que, vamos, yo tengo una asignatura que es de programación, pero que es semiteórica, semipráctica, y llevaba ya bastantes años transformándola en una asignatura pues basada en trabajo activo, y entonces me fue relativamente fácil transformarlo, y aún así no fue muchísimo trabajo. Mi idea inicial, porque yo llevaba mucho tiempo trabajando en multimedia, videoconferencia, grabación de clases, es que me iba a grabar mis clases. De hecho, el año anterior grabé todas mis clases, 60 horas de clase, las tenía ahí en vídeo, trocearlas, partirlas, acompañarlas y no sacar los vídeos, pero vi que eso era infumable. O sea, las clases, digamos, no se pueden transformar en un material pedagógico. O sea, la clase está bien para alumnos que no han podido ver cuando la grabas y que puedan ver, pero es aquello, vi que no funcionaba. Entonces empecé a transformarlo. Y bueno, pues conseguí, porque me planteé un poco, me puse ante la tesitura, ante el reto de transformar los materiales en algo que incluso personas que no supiesen de programación, que no fuesen pues, los alumnos de tercero de Ingeniería de Telecomunicaciones, que es a los que les daba ese curso, pues pudiesen de alguna forma meterse, que supiesen algo de programación, pero nada más, fue un poco el requisito. Y entonces, bueno, pues conseguí llevarlo más o menos a éxito, y entonces me lancé. Bueno, no fui yo solo, bueno, yo tengo un grupo de investigación grande y colaboraciones, fuimos 6 profesores, de hecho 4 de la escuela de Teleco, 2 de la escuela de diseño, porque esto es un tema
multidisciplinar. Y entonces, bueno, pues yo he hecho mucho énfasis en juntar aquí en todo esto del web la parte de diseño, la creativa, con la parte más técnica de programación y de tecnología. Y nos metimos todos, trabajamos todos bastante, bueno, algunos más que otros, fui de los que más temas preparé, también unos profesores de diseño. Y al final, pues lo abrimos, se empezó a matricular gente, se matricularon más de 15.000 personas. Yo me quedé realmente, empezamos ya allí, nos empezó a entrar un poco el canguelo por ver lo que estaba pasando, porque no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, el primer curso fue muy estresante. De esos, pues solo 12.000 y pico empezaron, o sea, 2.000 y pico no hicieron nada, y luego acabaron cerca del 20%, casi un 19 y bastante, que eran unos 2.000 y pico. O sea, que la verdad es que fue una tasa de éxito espectacular. Tuvimos algunas tormentas, tuvimos troles de esos que vienen a destrozarte el curso, tuvimos gente que quería crear líos simplemente, tuvimos de todo, porque bueno, el mundo de las redes sociales y de Internet pues es así. Pero la verdad es que al final quedamos bastante contentos con la experiencia, ¿no? Porque esos 2.500 es gente, o sea, generamos para ese curso unos 50 vídeos, 50 píldoras de vídeo, porque al final la regla básica, que yo creo que es lo importante, es que los vídeos deben ser cortos y además muy centrados en un tema que evalúas después. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad es que la experiencia fue dura, fue muy dura. De hecho, sufrimos todos bastante durante la primera impartición. Las segundas ya han sido mucho más relajadas porque ya vamos por la tercera impartición, que está en este momento más o menos en el último tercio de la impartición. En la segunda se nos matricularon todavía más gente, tuvimos 19.000 y pico. Empezaron 15.000, pero acabaron menos, acabaron solo un 16% o 17%, pero fue en términos absolutos un poco más, 2.500 y pico, me parece. O sea, que son muchos. Entonces, bueno, y en esta tercera se han registrado todavía más, 21.000 se registraron en el pico, de los cuales solo han empezado 15.000 y están acabando, pues no sabemos. O sea, vamos a ver, yo creo que probablemente un poco menos, porque es un tema que, o sea, en porcentaje un poco menos y probablemente en términos absolutos, pues parecido o un poco más, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, pues el éxito fue fantástico. O sea, alumnos que han acabado el curso, que en total entre las dos ediciones han sido ya más de 5.000, son más que todos los alumnos que yo he tenido en toda mi vida. En los más de 30 años que llevo dando clase en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. O sea, que eso, pues realmente es algo... Eso es que han hecho el 100% de los temas y han pasado el 100% de los test, de las evaluaciones que se evalúan entre ellos y cosas así. Y entonces, la experiencia fundamental, por eso pensaba empezar a meterme un poco más después en la segunda parte de la pregunta, es que la verdad es que aprendes mucho sobre metodología educativa. Si te planteas de verdad el reto de transformar lo que tú explicas en la clase, que es todo muy improvisado. En la clase tendemos a improvisar mucho y a resolver las cosas sobre la marcha y con las discusiones con los alumnos y tal, uno pues puede resolver muchas situaciones. Eso en el MOOC es imposible. En el MOOC tú no puedes resolver dudas, se las resuelven entre ellos. Tú como mucho mandas un mensaje de vez en cuando. Yo respondí algo en los foros al principio y al final decidí que era imposible porque no puedes responder a todos, es mejor responder a ninguno. Los lees un poco y mandas mensajes a todos pues clarificando temas o resolviendo problemas. Y entonces, pues te plantea un entorno nuevo, además un entorno que yo sí creo que va a cambiar profundamente la universidad. O sea, no el MOOC, sino la posibilidad de empaquetar contenidos que con una pequeña orquestación por un grupo de profesores permite que miles de personas, porque en Estados Unidos hay algunos que han llegado a cientos de miles de personas, pues estén allí, digamos, aprendiendo y aprendiendo bastante. Entonces, bueno, la experiencia ha sido reconfortada también porque la gente, la verdad es que ha tenido comentarios y nos han dado mucho las gracias, comentarios muy positivos en Twitter, en los foros, en todos sitios, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente la primera parte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé qué pensáis de las aportaciones del resto de compañeros. José Eloy. Bueno, pues como todo el mundo se ha posicionado, me tocará. Yo en este momento estoy a la expectativa. Es decir, si no fallezco antes, por estas cuestiones de la familia, investigación y todo esto que hemos comentado, el próximo viernes tengo que terminar de cerrar todo el material y empezará en enero. Y bueno, yo ya os digo, realmente estoy a la expectativa, pero sí que a mí por lo menos en circunstancias actuales y todo lo que veo sí que ofrece unas posibilidades, juntando todo lo que hemos visto, incluyendo las cuestiones no tan positivas que han comentado, pero a mí realmente sí que me parece que todo lo que han dicho ellos es lo que uno se puede llegar a encontrar, es lo que yo me imagino que puede llegar a suponer un MOOC de este tipo. Es decir, pero bueno, el próximo año tendré que contar mis experiencias. Bueno, a mí me gustaría decir que yo creo que es inevitable, es decir, todos vamos a terminar, todos los docentes, trabajando en entornos
estamos en plataformas interactivas, interactuando con los alumnos en una forma de enseñanza. No sé si este MOOC o es otro. Lo que sucede es que, claro, luego las circunstancias de cada uno son muy distintas y depende mucho del contexto, depende de la universidad en la que estés. Puedes planteártelo de una manera o de otra, pero yo creo que el futuro sí que es cierto que está ahí y hay que aceptarlo y hay que trabajar en ello. Lo que no tengo tan claro, y yo creo que todavía tampoco se sabe con certeza exactamente cómo va a ser. Sí que me parece que es muy interesante, bueno, pues todas las experiencias. Yo, claro, no sé ahora mismo cómo tienen organizada la carga docente el resto de mis compañeros, ni el nivel de exigencia, que me imagino que debe ser altísimo, como en la mayoría de los docentes. Pero nosotros en la Universidad Complutense realmente tenemos una dinámica en la que ahora mismo es tremendamente difícil hacer un proyecto de este tipo. Y, de hecho, lo que está funcionando es un grupo de trabajo en el que participamos profesores de distintas universidades y hemos tomado un poco la iniciativa entre todos. Y es más, algunas universidades en las que tenemos compañeros, y no voy a dar nombres de universidades ni nombres de compañeros, hasta tenían miedo. Decían, ya Marisa, pero es que a ver si nos metemos a hacer estos MOOCs sin que nos hayan dado la orden y a ver si les va a parecer mal. O sea que, no, la verdad que es una realidad bastante compleja, ¿no? Javier. En fin, yo no sé si me han metido para dar un poco juego aquí a la mesa al final de la visión más negativa, ¿no? Pero yo diría, al final todo esto se traduce a filosofía, ¿no? Dice que los MOOC, filosofía. Están los presocráticos y los sofistas. Yo me considero un sofista, es decir, yo llego a un punto en el que me ha costado un tiempo, y cuando digo tiempo lo traduzco también a nivel monetario, ¿no? Tanto la formación como el tiempo que tú dedicas a las cosas, ¿verdad? Uno no va al médico y le dice, oiga, ¿qué tengo, no? Si vas a la sanidad privada, y dice, bueno, adiós, ya me ha dado el diagnóstico y me voy. Seguramente nos cobre. Nadie va a un abogado, ¿verdad?, y va a pedir una consultoría de un tema concreto judicial y le dice, bueno, hasta luego, otro día vengo. Pero esto, ojo, es cuestión de muchas cosas. Al final, el titular que yo tengo es MOOCs Made in Spain. ¿Por qué? Básicamente porque, viendo la conferencia anterior de todos los ponentes, que siempre es pues con un sacrificio y un esfuerzo, ya habéis visto que muchas de las universidades invierten muy pocos recursos para hacer cosas profesionales. Yo he visto el MIT y allí sí que hay un laboratorio de un montón de personas haciendo MOOCs. Claro, entonces no jugamos las mismas ligas. España es lo de siempre, queremos jugar la liga de la Champions League, pero jugamos la de la Champiñón League, que es la que cada uno puede, como cada uno puede. ¿Esto a qué me lleva? Vamos a ver, todo esto que parece así muy anecdótico, lo digo porque yo soy muy crítico y perdonadme que me reitere en esto. ¿A qué nos lleva? Dice, bueno, mira, yo he llegado a 5.000 personas o 10.000 personas, está fenomenal. Oye, y si uno lo lleva como parte de su misión social con la universidad, está fenomenal. Pero es que sale del esfuerzo de uno y a veces con cero reconocimiento, porque hay alguna ocasión que he visto, no, pues mira, le reducen 12 créditos, bendito sea Dios, ¿no? Esto lo planteas en la Complutense y poco menos que el rector te planta en la calle, aun siendo funcionario casi. Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas todavía que replantearse. Leía hace no mucho en un periódico, dice, los MOOCs, por ejemplo, Miriadas, altas tasas de abandono. Es decir, yo cuando planteé el curso, había como prescritos un montón de gente, pero que luego acaban muy pocos, y luego hay un tiempo, un deadline entre la publicidad y el inicio del curso, que las circunstancias de ese alumno han cambiado muchísimo. Es decir, un potencial alumno que hoy en día tiene interés por ese curso, pues resulta que hasta que se puede ofertar vía Miriadas, te lo ponen como si fuera un cebo televisivo al más puro estilo Telecinco, el pobre alumno encima ya está ahí. Oye, yo luego recibía mensajes a mi correo personal, porque fui de esos que puse el correo personal, que luego te dicen, Javier, ¿pero cómo has hecho ese error? Claro, y recibía, oye, soy de la Universidad de Valencia, mira, estoy en un TFG, tengo que hacer el trabajo fin de grado de comunicación, ¿te importa ir pasándome los apuntes? Es que Miriadas hasta la segunda edición que han publicitado tal fecha no empiezan, pero claro, ya coincide con que yo tengo que hacer la presentación de como si fuera el primer borrador. Por lo tanto, yo veo ahí, pues por ejemplo, una tasa grande de abandono. En segundo lugar, ¿certificas qué? ¿Has hecho un curso? ¿Y qué certificas? Porque tienen problemas, Miriadas por lo menos, pero no solo Miriadas, Coursera y la que nos pongamos, porque ¿quién está detrás del ordenador al final? Uno de los problemas
de las incógnitas. Yo, como digo, al final todo esto es como un diente de sierra, haciendo honor al apellido, y es que todo el mundo empieza con mucho fervor en los MOOCs, pero sería interesante, si hay aquí gente que esté investigando, que haga un seguimiento de cuántos profesores que han iniciado los MOOCs siguen en futuras ediciones y cómo van transformándose a diferentes plataformas. Veremos que ahí ya quedan pocos supervivientes de eso. Pero, ¿qué queda al final de esa efervescencia que hemos vivido con los MOOCs? Luego, yo creo que hay como una curva que baja, determinado ese encanto, y luego otra vez, pues al final nos quedamos, como decía Aristóteles, y terminando con este tema filosófico, en el término medio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que determinados profesores que eran ajenos a los temas tecnológicos de aplicación de las TIC a la educación, pues evidentemente han visto un mundo de seducción. Ha sido como un noviazgo a primera vista. Madre mía, las tecnologías, te consideras, bueno, es que te ves y dices, madre mía, lo que estoy siendo capaz. 5.000 alumnos, yo nunca me pensé 5.000 alumnos, ¿no? Como un concierto casi. Entonces, pero luego dices, vale, sí, y todo esto está muy bien, pero yo he perdido un verano, que alguien ha dicho antes, un verano entero perdido, y no sé si luego vamos a seguir con las preguntas. ¿Vamos a seguir con las preguntas de aquí? Con otras preguntas. Ah, con otras preguntas. Sí, pero... Bueno, con esto me quedo, ¿no? Es decir, yo soy el crítico de la mesa, pero ojo, que animo muchísimo a todas las personas que libremente distribuyen su conocimiento. Yo sí que os digo que yo soy profesor de edición y postproducción, y a mí mis cursos me han costado un dinero, pero es que cuando me quiero especializar aún más, que me voy a determinadas plataformas americanas, pro bono. Ojalá encontrase a Juan y a Juan Carlos, pero no me los encuentro en mi área de conocimiento, qué casualidad, me los encuentro pagando siempre $200. Entonces, he llegado a la conclusión de que el tiempo vale, que el esfuerzo hay que pagarlo, porque si no llegaremos, y doy otro titular, a la prostitución de la universidad. A la prostitución de la universidad, donde ya el profesor no tendrá ningún valor, ya está todo en tus cursos ahí. De hecho, a Telefónica le importa un bledo el profesor. Al Santander, ninguna de estas dos entidades que nombro son ONGs. No les importa un pepino el profesor, les importa sus contenidos, eso sí, muchísimo y muy pesados. No es que aquí has puesto, aquí dices, oiga, mire usted, yo me meto con sus cuentas, yo me meto con su fibra óptica cuando llega un mes después. Pues eso sí, ahí sí que meten los deditos. Pero claro, evidentemente, ellos es parte de su estrategia de expansión comercial. Y esto lo tenemos que tener claros. Y esto, que a mí me parece bien, que el profesor, sí, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, de ser del Madrid, del Barça, del Atleti. Pero esto es una realidad. Que sí, que está la moda. Bueno, pero es que de moda también estaban los Wallman, de moda estuvo el VHS y de eso ya no existe nada. Entonces, que pensemos muy bien, y creo que hay que reflexionar mucho sobre qué son los MOOCs verdaderamente y la figura del profesor donde queda en todo esto. Nada más. Bastante crítico, pero bueno, paso. Juan Carlos. Sí. Bien, acaba de comentar el compañero Javier, la existencia de una tasa grande de abandono. Hombre, depende de los MOOCs, ¿verdad? Bueno, Miriadas. Sí, Miriadas. Miriadas en la Politécnica de Madrid era un abandono alto, en general en todos los cursos. Sí, yo también estaba allí. Yo también estaba allí, pero por eso te digo que hay cursos y hay cursos. Es decir, yo conozco cursos que tienen un 47% de finalización y un 38% los conozco bien porque son míos. Entonces, hay cursos que efectivamente tienen muy altas tasas de finalización, ¿no? Las tasas de abandono no son tan elevadas, aunque como media sí que pueda haber eso que tú comentas, ¿no? Y es normal, todo lo que es educación a distancia, en la que no tienes esa obligación de ir a clase, no llevas ese seguimiento, etcétera, etcétera, tiene muchas papeletas para que existan esas tasas de abandono, ¿no? También han mencionado la certificación. Creo que es un tema importante. Es un tema importante, pero no es el más relevante para mí. Es decir, si lo que yo pretendo es transmitir el conocimiento, como dije en mi primera intervención, el que se certifique mejor o peor o tal, no es lo más relevante. Yo sé que llego a esas personas y que el 47% consigue aprobar el 100% de los módulos en su totalidad. Y entonces yo me quedo muy contento. Estoy de acuerdo contigo en que tiene un coste de oportunidad, como decimos los economistas, el tiempo que dedicas a eso, ¿no? Ahí estamos invirtiendo un tiempo que es muy difícil que vayas a encontrarle una remuneración, una contrapartida económica, etcétera,
como si lo hubieses empleado a otra cosa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Pero bueno, ya son cuestiones personales las que te pueden llevar a hacerlo o no. Yo sigo estando encantado igual que estaba antes. Juan. Bueno, pues voy a dar ahora algunas opiniones ya más mezcladas, negativas y positivas. O sea, yo estoy de acuerdo que con el... lado oscuro, ¿eh? Al final arrastra el lado. El lado oscuro arrastra. No, pero también iré al lado... Esto. O sea, yo estoy de acuerdo que el sistema de incentivos que hay en España pues no te facilita el hacer esto. O sea, y además, pues yo creo que todos los sexenios, quinquenios y todas las cosas con las que nos evalúan, pues si fuese por eso, haríamos -7 MOOCs. O sea, pues ni siquiera, intentaríamos huir como fuese. Yo tengo que reconocer que estoy en una situación más favorable que en otras porque pertenezco a un área de conocimiento tecnológica en la cual yo investigo en esto. Entonces, yo tengo proyectos de investigación y puedo dedicar, digamos, tiempo de investigación, puedo hacer publicaciones con lo que hago en los MOOCs, se le pasan encuestas y pueden salir artículos muy interesantes de, bueno, pues que mandas a congresos o a revistas de primer nivel y además con gran interés, porque claro, tener algo donde tú tienes ahí un caldo de cultivo de 12.000 personas o 10.000 o 5.000, pues realmente te da muchas posibilidades. Y encima puedes tener proyectos que te dan cierta financiación y al ser un grupo grande, pues podemos repartirnos un poco las tareas y cosas. O sea, en ese sentido yo reconozco que si hubiera sido una persona aislada lo hubiese tenido muy difícil hacerlo. O sea, lo he podido hacer un poco por digamos, nivel de escala. Luego, en el otro sentido, yo estoy de acuerdo en que creo que hay unas posibilidades de aprendizaje, o sea, el impacto que tienen mis actividades en términos de lo que aprende la gente, que es al fin y al cabo lo que busca un profesor, enseñar a otros, creo que es brutal. O sea, digamos, en un año he enseñado, digamos, pues casi lo que había enseñado en toda mi vida, digamos, en términos cuantitativos, de gente que se ha formado, ¿no? Y que el título, en ciertos aspectos, estoy de acuerdo contigo en que es secundario. O sea, en España hay mucha titulitis, siempre buscamos el título, pero al final, digamos, lo que buscan en el mercado es el conocimiento, ¿no? Y el título también, pero sobre todo el conocimiento. Y el que sabe programar bien, pues ese es el que al final pues, consigue los trabajos, porque hoy día cada vez es más específico, ¿no? Las empresas evalúan mucho. Entonces, yo creo que hay que tratarlo con cuidado. El tema de los incentivos es importante, pero lo que sí creo también es que esto no hay quien lo pare. O sea, yo lo que he visto aquí es que vamos al flip classroom o sea, que si empaquetas bien los contenidos, digamos, pues tienen una potencia esos contenidos, una potencia educativa, por llamarlo de alguna forma, que es brutal. Los contenidos entendidos como recursos educativos, o sea, no es un vídeo, sino que es algo que lleve un workflow educativo, digamos, de una secuencia en el tiempo, unos test, unas evaluaciones y unas cosas, pero que está ahí y puede correr casi solo en gran medida. Entonces, en ese sentido, los profesores pasamos a tener problemas, en el sentido que si lo empaquetamos, pues perdemos oportunidades. Pero lo que también es verdad es que el conocimiento avanza muy deprisa, cambia muy deprisa y al menos, bueno, en mi área es brutal. O sea, yo estoy en una de esas asignaturas y en una de esas áreas de conocimiento que, vamos, que son de dejarte absolutamente machacado porque, bueno, pues en 5 años puede ser que tengas que tirar una asignatura y montarla entera nueva porque si quieres contar algo que tenga relevancia un poco en el contexto de ese momento, ¿no? Entonces, lo que el profesor en ese sentido pasaría a dar menos clases y a generar más contenidos y actualizarlos, porque yo creo que el conocimiento lo empaquetas y se muere al final, porque tener muchos vídeos empaquetados tiene poco valor, porque bueno, queda un gran repositorio ahí y solo los que están actualizados, los que están mantenidos, los que están referenciados o en un entorno de alguien que los conoce y los utiliza, son los que de verdad tienen relevancia. Entonces yo creo que en ese sentido no es que los profesores nos quedemos sin trabajo, sino que cambia nuestra función de alguna forma, que pasamos a ser mucho más productores de contenidos, que es un tema bastante más difícil que dar clase, o sea, porque creo que, y requiere además, lo que sí requiere es un cambio de chip total, o sea, hay que ver un entorno nuevo en el cual tú tienes que hacer las cosas de forma muy diferente a como se hacían hasta ahora, yo creo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan. Me ha quedado una duda con lo que has dicho, Javier, que no vas a poner otro MOOC nunca en funcionamiento, o sea, que ya te plantas. No sé por qué la experiencia tan negativa o sea, por el número de alumnos que estaban matriculados, por cómo gestionar la evaluación. No, básicamente porque al final es un esfuerzo el que realizas
del que se benefician dos entidades llamadas Telefónica, en el caso de Miriadas, en el que es tu universidad, en el que es Telefónica y en el que es el Banco Santander, para parte de su explotación a nivel educativo, en su vertiente educativa, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, al final dices, bueno, yo presto mi know-how, mi expertise de un tema muy concreto para que unos señores vayan por el mundo diciendo que educan en Latinoamérica, con todo mi respeto. Entonces, yo llego a un punto en el que no me compensa. Es decir, al final, yo prefiero, en lugar de ser Carrefour, ser una boutique. Con lo bueno y con lo malo que lleva eso, Es decir, que Carrefour es un supermercado para la masa y está fenomenal, pero yo soy más de la división de Ortega y Gasset en misión de la universidad. Algo más pequeño, más reducido, y soy feliz ahí. Me he dado cuenta, lo he explorado y a partir de aquí, pues, yo como digo, ojalá encontrara en mi área de conocimiento más Juan Quemada y más Juan Carlos Aguado. Porque yo, te vuelvo a repetir, yo cada vez que tengo que meterme en algún curso de postproducción, sobre todo en Estados Unidos, pues de temas de After Effects y demás, pues resulta que pago 200 euros. Ojalá encontrara gente que me diera su conocimiento gratuito, pero de verdad, admiro, por ejemplo, y luego será una de las cosas que podré avanzar, por ejemplo, yo admiro mucho un profesor de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría, que pasó de plataformas, lo puso en su universidad y lo puso ahí a circular, pero porque él quiso, sin dar su conocimiento, así casi gratuitamente, pues a dos instituciones, ¿no? Pero entiendo que es más Telefónica, por cómo está organizado Miriadas. O sea, que si tuviésemos otra plataforma que no... no, si ya no es cuestión de plataformas, si casi todas son homogéneas, y desde que está China todo se copia, y esto están todos... Yo he podido ver varias, y al final casi todas son muy parecidas. Lo que hay que replantearse es mucho más profundo, es decir, es como cuando llega la reforma de Bolonia. ¿Se había formado previamente en lo que suponía Bolonia? En los MOOCs, ¿cuántas personas de las que han hecho MOOCs han recibido una formación adecuada sobre narrativa audiovisual, sobre la puesta en escena de los contenidos, sobre si ha sido prueba, ensayo, error? Por eso digo, MOOCs, Made in Spain, si esto es para hacer una película. Si te fijas, yo invito, si alguien un día se aburre, pueda coger los primeros MOOCs en España. Yo de verdad he llegado a llorar de risa. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, y voy a decir una universidad del norte, donde era un curso de cómo hablar en público y se veían en penumbra. Los pobres, pues nadie les había hablado de formatos, nadie les había hablado de luminosidad. Bueno, aquí vemos gente que está manejando cámaras, pues no les habían hablado ni de diafragma, ni de contraluces, ni de nada. Es decir, creo que todo esto es una estrategia pedagógica, donde han esbozado anteriormente de grupos interdisciplinares, donde hay gente de biblioteconomía y documentación, donde hay personas de audiovisual, de narrativa audiovisual, tiene que haber. Estamos construyendo un discurso. Antes nos decía nuestro compañero, es decir, de alguna manera, a ver si es que el profesor ahora se va a convertir en un creador, autor de discursos audiovisuales. Pues creo que si le dejamos solo, como yo digo siempre, la metáfora de a una persona con su barquita y un remo en el Atlántico, pues es difícil. Hombre, Miriadas, ¿qué ha puesto? Te ha puesto a conducir un coche, ya, pero no es suficiente. Probemos cualquiera a conducir un Fórmula 1, a ver qué nos pasaría. Pues es lo mismo. Yo creo que hace falta mucha formación y yo mi experiencia simplemente, pues pues lo he probado, ¿no? Y esto luego ya es opcional, es como el que fuma o no fuma, ¿no? Pues dice, oye, yo aquí ya me planto. Básicamente por eso, ¿no? Porque al final luego, verdaderamente tu función docente queda relegada a la producción de contenidos, porque es tanto el número de alumnos que ni siquiera puedes atenderlos adecuadamente. Al final se entienden entre ellos. Luego, todo esto Telefónica lo vincula a un concurso donde los propios de Miriadas te van diciendo, oye, es que lo has puesto muy complicado esto y hay una tasa alta de abandono. Oye, a mí que me cuentas, yo pregunto lo mismo que preguntaría a cualquier alumno en una clase presencial y no quiero bajar el nivel. No, bueno, es que si pones esto va a haber una tasa de abandono alta. Bueno, y a mí qué más me da, yo tampoco quiero ni que termine mucho ni pocos, quiero que el contenido sea el que es y no bajar la rigurosidad del mismo, ¿no? Entonces, cuidado con todo esto, porque yo creo que hay muchas cosas que están encima de la mesa que requieren un replanteamiento y una reflexión profunda, pero en España, por nuestra propia cultura, estamos muy a veces acostumbrados a echar a andar e ir recorriendo el camino a la misma vez, ¿no? Y esto nos pasa factura. Es decir,
Yo creo que a veces hay que reflexionar mucho más, pero no solamente desde el profesorado, sino desde las propias universidades, donde ahora, como hay que competir por todo, las propias universidades compiten por el ranking de Shanghai, competimos por el ranking de investigación, por el ranking de las escuelas de negocios, y como es una denotación de las universidades el hecho de lo tecnológico, ¿y cómo podemos vender tecnología? Es que hacemos MOOCs. Y entonces ahora todas las universidades haciendo MOOCs. A ver cuánto dura. Yo, como digo, ojo, admiro mucho, por ejemplo, lo de Polimedia, que antes de la fiebre de los MOOCs ya tenían sus cursos. Que ahora lo quieren hacer en MOOCs, me parece bien, pero bueno, todo esto, no sé, queda para mucho. No quiero tampoco... A mí me gustaría comentar. Yo no veo tanto un MOOC por ejemplo, con respecto a los contenidos completos de una asignatura, como pueda ser narrativa hipermedia, sino en cuestiones muy concretas y puntuales sobre conceptos determinados que a lo mejor sí que, a mí particularmente, si estoy investigando y estoy impartiendo la docencia sobre ese contenido específico, sí me puede interesar y me puede apetecer tener un MOOC concreto, y sí que me gusta que muchísimos, podríamos decir, docentes accedan y podamos compartir el contenido. La idea que habíamos manejado nosotros era, pero que bueno, que es estamos en ello y todavía al final realmente no lo hemos concretado del todo, era la siguiente: una plataforma completamente independiente que es de habla hispana y que tiene bastantes visitas en toda América, nos comentó la posibilidad de hacer MOOCs y nos lo planteó como un negocio. Entonces yo les comenté, lo siento, pero yo no puedo pensar en un negocio de ganar dinero con esto. Pero sí que es cierto que, como en España tenemos una gran dificultad para conseguir financiación de cara a la investigación, y a veces las cantidades que conseguimos son, en algunos proyectos, o muchos, son bastante ridículas, y luego cuando tienes que asistir a congresos, publicar, hacer, corregir traducciones, etcétera, etcétera, te encuentras con el hándicap de que no tienes dinero. Digo, sí que podría ser interesante, generando contenidos muy, muy concretos, que pueden ser muy interesantes, pues a lo mejor que esto, si los alumnos pagan por esos contenidos, que esa parte del beneficio precisamente vaya a una cuenta compartida de un determinado grupo de investigación, de esa manera que a veces los profesores no tengamos que poner dinero. Yo no sé en vuestro caso, pero es que nosotros, y además yo creo que Javi y yo estamos, pues bueno, y también vosotros estamos juntos en el mismo grupo de investigación. A mí me pasa que es que hay veces que hasta tengo que poner dinero de mi sueldo. O sea, hay veces que digo, es que esto ya es el colmo. No es solamente que trabaje gratis investigando, sino que encima me tengo que rascar el bolsillo. Y bueno, yo la verdad es que lo planteé de esa manera. Pero yo nunca he pensado en, por ejemplo, en explicar narrativa hipermedia a través de un MOOC. Me parece una barbaridad, y aparte es que, bueno, comparto también con Javi que donde voy con grupos de 200 alumnos y sin tener tiempo de nada, y con la situación en la que estamos nosotros. Bueno, nosotros particularmente es que tenemos una presión terrible con el tema de la investigación, y bueno, no quiero extenderme, pero en nuestro caso concreto, que es la Complutense, es como, yo creo que es como un mundo que, bueno, que probablemente compartimos los problemas con muchísimas otras universidades y que son muy parecidos, ¿no? Cada casa luego las cosas se guisan de una manera, ¿no? Pero yo lo veo desde ese punto de vista. Yo además considero que tengo que crear, o sea, a mí no me parece mal crear mi propia imagen en el buen sentido de la palabra, lo digo, ¿no? Es decir, yo soy especialista en este área de conocimiento, y sí que me gusta que esto se difunda, se sepa, y compartir ese conocimiento. Pero si me financian mi investigación y me financian mis publicaciones cuando lo necesito, y puedo trasladarme a congresos, pues yo para mí con eso me conformo, bienvenido sea, ahí firmo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar a las siguientes preguntas. Bueno, algunas ya me las habéis contestado, las ventajas que tiene, sobre todo las dificultades que habéis encontrado, que entiendo que es más con el número de alumnos, cómo gestionar un poco lo que es la comunicación con ellos, ¿no? Sí que quiero preguntaros, para un profesor nuevo que quiera poner en marcha un MOOC, ¿qué consejo le daríais para ponerlo en marcha? Ya sé que Javier no tiene ningún consejo positivo, pero bueno, sí que quiero saber vuestra opinión. Yo, vamos, que muy positivo. Le diría, como siniestro total, ante todo, mucha calma. Es decir, dos cosas, además muy básicas. Y enlazándolo un poco con la anterior pregunta de ventajas y dificultades. Mirad, yo cuando hice el este MOOC, primero y último,
lo hice con 6 profesores, lo lideraba yo y con la ilusión enganché a 6. Entonces enganché a un estadista, enganché a un sociólogo, enganché a 2 personas, uno de periodismo y otro de publicidad, y yo que era de comunicación audiovisual. Primero, yo creo que importante, consejo, no más de 2 o 3 personas, porque la coordinación luego de contenidos, formatos, es una bestialidad. En segundo lugar, diría, larga planificación, corta ejecución. Tercero, no hay nada que no parta de una gran investigación, tener muy claros los contenidos. Luego lo demás es la pedagogía de cómo poder transmitirlos, pero la base es tener muy claro el conocimiento, en qué te vas a centrar. Y luego, claro, hay toda pues un recetario de algunas cosas que antes os han comentado, de duración de los vídeos, si se sale o no se sale en los vídeos. Es decir, no para todo hay que salir. ¿Es necesario o no es necesario? Son preguntas y cuestiones que hay que replantearse, ¿no? ¿Qué parte es necesaria vía PowerPoint? ¿Qué parte no? Yo he visto MOOCs incluso que son casi fragmentos de entrevistas. Es decir, hay un montón de cosas que uno tiene que pensar, hacer reflexionar, y yo como diría, ¿no? Pues un Red Bull, mucha energía y mucha calma y paciencia. Y luego lo demás, pues a ver qué tal sale. Es mi opinión para los que empiezan. Vale, Juan Carlos. Sí, yo, bueno, quiero retomar lo de las ventajas y dificultades para ligarlo con el tema de los consejos, ¿no? Mi experiencia fue, mi MOOC fue el primero que nació en Miríadas, junto con otros 5 o 6 más, ahí estuvo, ¿no? En la primera edición que hubo. Ahí la Rey Juan Carlos todavía no se había puesto en marcha en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades tuve? Pues que yo hice... ¿qué porcentaje hice yo? El 100%. El 100%. Yo grabé los vídeos, yo los edité, yo hice todo partiendo de cero, porque yo no sabía absolutamente nada de eso, ¿no? Luego, efectivamente, empezaba el 31 de enero y el 30 de enero yo aún no había conseguido subir nada a la plataforma. O sea, era un caos total y absoluto. ¿Por qué? Porque éramos conejillos de Indias en esa primera edición, estaba todo en pañales, todo... Luego ha ido mucho mejor en las siguientes ediciones y aunque hay fallos tecnológicos, fallos técnicos y tal, bueno, se van solventando, ¿no? Entonces, eso que yo he oído en las mesas redondas anteriores de grupos de 16 personas o de 20 personas o tal, no existía en ese momento. Yo sé que, ligándolo con los consejos actuales, los consejos a quien quiera poner en marcha uno, ahora mismo, por lo menos en mi universidad, tenemos un campus virtual, tenemos una unidad de producción de contenidos, etcétera, etcétera, que te van a ofrecer ese apoyo del cual yo en ese momento carecí, ¿no? Pero aún así salí adelante. Es decir, mi consejo, tira para adelante si te gusta y si quieres. Si tienes un espíritu parecido al mío. Si tienes un espíritu parecido al mío, tira para adelante. Y mándame un correo y yo te ayudo en lo que necesites, ¿vale? Y con respecto a las ventajas, bueno, aparte de todo lo que se ha comentado anteriormente de la visibilidad que te da y del poder llegar a tanta gente, yo tengo una ventaja adicional y es que los utilizo en mi docencia en la universidad. Mi MOOC yo lo utilizo como complemento para el Flip Classroom, etcétera, etcétera. Es decir, yo les puedo decir, ve de este vídeo que tengo en el curso y tal, y luego en clase vamos a hacer ejercicios. No hace falta que yo se lo repita todo, si lo pueden ver ahí en el vídeo, ¿no? Eso te facilita mucho, y yo he visto una mejora muy sustancial de las calificaciones de mis alumnos desde que utilizo estas técnicas, ¿no? Desde que les recomiendo, hazte el MOOC, y en paralelo vamos a ir en clase, tal. Eso son unas ventajas innegables, ¿no? Que son adicionales a todo ese alcance que tenemos. Bueno, a diferencia de Javier, que veía el tema de que los beneficios se los lleven otros y tal, yo también veo las ventajas que eso a mí me proporciona. Es decir, yo no llegaría edición tras edición a 5.000, 6.000 personas, edición tras edición, si no tuviera por detrás eso. Es decir, si hago como el profesor de Navarra que tú decías y me lo cuelgo y tal, pues no, tengo absoluta certeza de que no llegaría tanta gente y no podría transmitir el conocimiento que es lo que yo creo que, bueno, lo que a mí me gusta, ¿no? Y por eso soy docente, soy profesor, por eso, ¿no? Decidí esa carrera. ¿Y qué consejo? Adelante. Mándame un correo que yo te ayudo, ¿vale? Y contacta con el campus virtual que te van a ayudar. Bueno, pues vamos a ver.
¿Qué ventajas y qué recomendaría yo? Pues bueno, yo respecto... Vamos a ver, voy a empezar hablando de un poco qué recomendaría yo a alguien que empieza. O sea, yo creo que es mucho trabajo y uno trabaja más, pero luego lo puede rentabilizar después. Yo, de hecho, espero rentabilizarlo. Yo aquí he hecho muchas experiencias, pero también y he invertido bastante dinero, pero es de proyectos de investigación. O sea, no he tenido que ponerlo de mi bolsillo porque tenemos proyectos. Entonces, por ejemplo, nosotros pues, nos hemos montado un pequeño... Es muy importante tener un estudio de grabación donde las cosas funcionen bien. Entonces, nos lo hemos montado nosotros porque ya teníamos una salita de videoconferencia, la hemos rehecho y nos ha quedado pues muy mono y no nos ha costado mucho. O sea, y además funciona bastante bien desde el punto de vista pedagógico. En un MOOC nos pregunta mucha gente cómo hacemos los vídeos, que si les podemos contar para que los hagan ellos igual. Y es una cosa muy tonta. Es básicamente un PC que ensambla dos imágenes que se graban, que se ponen con eso que se quita el fondo, digamos, al profesor, de forma que tú puedas señalar en la transparencia. Se pone la transparencia ahí y entonces tú estás un poco como en clase y además es como lo del hombre del tiempo que decía. Tú estás viendo en un monitor la composición, entonces más o menos sabes dónde. Te cuesta un poco al principio, es un poco tal, pero luego la verdad es que funciona bastante bien y cuando quieres, como lo que tienes es una tableta, es un iPad, pues pintas en él o señalas en la transparencia. Entonces la cosa, pues con eso, la verdad es que, y nos ha costado pues un poco más de 1.000 euros todo el hardware que hemos necesitado, que lo hemos sacado de proyectos de investigación. O sea, pero hay que invertir, o sea, eso es un hecho. Entonces ahí, pero bueno, para eso están los centros, como aquí, bueno, en la Rey Juan Carlos pues funciona muy bien entre las universidades, en la nuestra también funciona bien, pero como es una universidad muy dispersa es más difícil acceder a él y por eso además tenemos la posibilidad, nos lo hemos montado y la verdad es que queda muy bien. Pero bueno, yo ahí recomendaría pues cuidar la producción, eso es muy importante, y cuidar la calidad de los contenidos. Y para la producción hay que acudir a los profesionales que hay en la universidad. Para cuidar la calidad de los contenidos, eso ya es más difícil. Y ahí es donde está, yo creo, el gran reto y el gran trabajo que hay que hacer. O sea, yo creo que si uno pretende hacer un MOOC exactamente como da la clase, ¿no?, como ha comentado ahora en algunos de los casos, yo creo que eso va al fracaso y no vuelves a hacerlo, porque tienes que cambiar el paradigma. Yo, de hecho, digamos, me planteé el utilizar mis transparencias, vi que era imposible, que tenía todos los temas mezclados. En Miriadax, bueno, y un pequeño comentario de Miriadax, que me parece interesante. Vamos a ver, de momento Telefónica y el Santander, aunque son, digamos, empresas que van a sacarte el dinero que pueden y cómo pueden y por dónde pueden, o sea, no han ganado dinero, o sea, han perdido, han invertido mucho. O sea, y es una experiencia que a mí me parece positiva en el sentido pues, que haya una plataforma en castellano, digamos, que llegue pues, y que tenga ya más de 1 millón de usuarios, que es la cuarta a nivel mundial, creo, en el ranking, ¿no?, en términos de usuarios, y la primera del mundo hispanohablante, bueno, portugués también está metido. Entonces, en ese sentido, me parece que es algo a valorar, que hayan hecho ese esfuerzo, porque si no lo hacen en Estados Unidos y aquí vivimos con el que inventen ellos y nosotros a seguir ahí chupando rueda de otros países que yo creo que debemos intentar superar esa fase de nuestra historia. Entonces, en ese sentido, bueno, me parece una iniciativa valiente de estas empresas, que no es precisamente, ellos esperan ganar dinero, pero de momento lo que han hecho es invertir mucho dinero. Yo lo he hablado con ellos porque conozco a los responsables por este tema y por otros. Entonces, en el tema de la metodología, pues yo recomiendo ir a mí lo de la elección de Miriadax me parece bien porque tiene la mayor plataforma en términos de comunidad y de usuarios. La plataforma tiene sus defectos, de hecho les he recomendado muchas mejoras que no me hacen ni caso y no las meten más que a cuentagotas, pero creo que bueno, pues permite que el curso se desarrolle razonablemente bien. Te da un poco de trabajo el gestionar la plataforma. Yo reconozco que para el profesor es una pequeña pesadilla a veces subir los materiales y hacer algunas cosas, pero, digamos, crear los materiales es muchísimo más trabajo. El trabajo de subirlos es un tanto por ciento muy pequeño con respecto a lo que es crearlos. Entonces, respecto a la creación y al contenido de calidad, yo lo que he descubierto es que hay que cambiar la metodología. Hay que ir a lo que se llama, vamos, al menos yo he ido, y eso me ha funcionado, se llama el microlearning, que es hacer microrecursos, y además hacer lo que se llama ir a tratar de hacer un buen storytelling, como dicen, ¿no? El ir al old storytelling, que es, digamos, hacer una estructuración de lo que es, digamos, los materiales que siga pues una secuencia muy bien hilada, que no es nada fácil, sobre todo si has partido. Porque claro, al final la regla que te da la plataforma, y está muy bien pensada, son 3 cosas, básicamente. Haz vídeos cortos, entre 3 y 12 minutos, y mejor 3 que 12, si te puedes quedar en 5 o 6, hazlo así, y es muy difícil contar algo de lo que contamos en clase en 3 minutos o en 5 minutos. Entonces tú lo que tienes es que coger y partir todas tus clases, tus 2 horas de clase que das normalmente, o la hora,
en bloques de 5, donde cada uno sea un concepto aislado. Y eso te lleva a un trabajo y un estrés mental horroroso, porque es muy difícil, tenemos la cabeza muchas veces mucho peor amueblada de lo que creemos. Y yo aquí me he dado cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo metodológico y que si tú lo haces y consigues estructurar lo que tú cuentas de esa forma, al final tus clases pues han ganado, pero órdenes de magnitud en claridad, buena estructuración y facilidad de comprensión de lo que estás contando por parte de los estudiantes, que es al fin y al cabo la función que tenemos los profesores. Entonces, a mí eso la verdad es que me ha fascinado un poco, ver la potencia de eso y la potencia de esa es la primera parte de la metodología, o sea, partir en conceptos y temas cortos. Entonces me he dado cuenta que mis transparencias, pues en las 10 primeras transparencias contaba 7 conceptos y esos 7 conceptos los volvía a reforzar en las 10 siguientes y en las 10 siguientes todavía los seguía mezclando más. Y entonces he tenido que separar y eso me ha costado muchísimo trabajo. El segundo tema, y que ayuda mucho a estructurar, es que cada tema de estos debes tratar de evaluarlo. Es decir, tú haces, digamos, debes contar algo que luego tienes que evaluarlo con un test o con un pequeño ejercicio. Y entonces, bueno, ¿y qué les cuento yo aquí que pueda evaluar luego? Dices, cojo mis 5 primeras transparencias. Pues si he contado 7 cosas, ¿cómo evaluar 7 cosas? Pues tengo que separarlas. Y entonces tengo que empezar transparencias para adelante, para atrás. Y mi mayor trabajo fue rehacer lo que es el storytelling de mis transparencias, que vi que era muy confuso, muy desordenado. Lo que pasa es que, digamos, pues la clase pues lo permite todo. O sea, en la clase tú, si no está muy bien estructurado, pues luego hay discusión, tal, lo refuerzas con tal, y al final pues las cosas acaban entendiéndose mejor que peor. Pero me di cuenta que la metodología puede bajar mucho. Y ahí es donde yo creo que está el beneficio del meterte en estas experiencias. O sea, yo en ese sentido soy como tú y creo que hay que hacerlo para ver cómo debemos hacer evolucionar nuestras metodologías educativas para que se adapten mejor a estos medios. Y la enorme ventaja que he visto es que mis clases han mejorado infinito. ¿Y qué es más? Estoy pensando ya, he tentado de incluso en algunos grupos dejar de dar clase y tener solo sesiones de discusión espaciadas en el tiempo. De hecho, ya hice una experiencia el curso pasado con unas asignaturas que se cerraban en el plan antiguo de no dar clases, con lo cual ahí tuve digamos, 4 horas semanales de clase que me ahorré y los alumnos al final obtuvieron los mismos resultados que en la asignatura equivalente del plan nuevo, que tenía contenidos casi similares, ¿no? Y entonces ellos hicieron el MOOC. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas fundamentales, ¿no? Y bueno, pues básicamente yo creo que esto es un poco las recomendaciones que yo haría, trabajar mucho en la metodología, en cómo ir a microlearning, en cómo estructurar bien los contenidos y en cómo saber evaluar esos microrecursos y transformar en algo que pues sea mucho más adaptado a autoaprendizaje. Es algo que en la UNED llevan mucho tiempo practicando y en los que hacen los cursos por Internet, y la verdad es que hay muchísimo recorrido que los que damos clase presencial, pues yo creo que es muy bueno que lo recorramos. Y bueno, pues con esto acabo, que tiendo también a extenderme un poco. Eloy. Bien, pues yo quería empezar por el final. ¿Qué consejo daría, según mi experiencia, que pensara por qué quiere hacer ese MOOC, el profesor o profesores que realmente tuvieran unos motivos claros por lo que hicieran? Entonces, con ventajas e inconvenientes sí que me gustaría explicar un poco por qué lo hicimos y qué ventajas he encontrado yo. Como he dicho antes, yo provengo del ámbito de las humanidades, que como todo el mundo sabe es lo más avanzado en tecnología de todas las áreas. Entonces, era una manera de situar el instituto de investigación al que yo pertenezco. Brevemente, pues tenemos una metodología propia que nos gusta situar dentro del ámbito, y esta es una ventana extraordinaria. Es decir, vemos la historia de una forma diferente y estamos intentando un cambio de paradigma, con lo fácil que es eso, ¿no? Como todo el mundo sabe también. Entonces, a mí se me ofreció esta posibilidad y lo vi como una ventana muy clara para poder mostrar esta metodología y esta forma de entender la historia, y además que es un concepto multidisciplinar. En el Instituto de Investigación al que yo pertenezco, pues hay gente de literatura, de arte, de filosofía, etcétera, Estados Unidos, bueno, estas cosas muy grandes que es muy difícil de conectar muchas veces. Y entonces se nos ofrece esa posibilidad junto con otra, que es que con los cambios que está habiendo las universidades, esto de los PODs famosos, y en esto la Rey Juan Carlos es especialmente extraordinaria, pues puede uno dar clase de cualquier cosa. Pero yo soy de historia y he dado un año, clase de historia pura y dura, alumnos de historia. Entonces, para mí, personalmente, como profesor en este sentido nuevo, es bastante complicado tener ese contacto con el alumno y saber y ver cuáles son esos alumnos que pueden merecer la pena que puedan continuar una carrera investigadora o vinculada a la docencia universitaria. Y esto te permite, a través, además, de un elemento que es el peer review, una cosa que yo he conocido
desde el lado del investigador y, bueno, y de evaluar artículos cuando te llegan, pero sin embargo yo esto lo aprendí también, como hubiera comentado él, según íbamos andando. Es decir, yo empecé con unas bases como investigador que van cambiando cada año. Entonces los alumnos jóvenes tienen esa ventaja, empiezan con eso directamente. Entonces el trabajo de peer review se ajusta perfectamente a lo que yo entiendo que tiene que saber. Entonces esos elementos te permiten identificar entre ellos, se evalúan, se efectúa esa criba. Y los mejores alumnos, por ejemplo, nosotros ofreceremos la posibilidad de editar un volumen. Entonces, los profesores que estamos vinculados a ello y otro comité de expertos, elegiremos esos mejores trabajos, se publicará un libro en la editorial que tenemos. Pero además, nos podrán quitar otro trabajo que es el de hacer reseñas. El de hacer reseñas, la gente que también está en el mundo académico, hay algunas que uno no puede evitar hacer, porque te las pide tal catedrático, de tal sitio, y lógicamente no lo puedes mandar a un alumno. Pero, sin embargo, una revista como la que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Instituto de Investigación, pues llegan libros de cualquier sitio. Pues es una buena opción el poder captar a esos alumnos para que después ellos continúen por ese camino. Hay otra ventaja que yo también encuentro. Han hablado de investigación, proyectos de investigación, etcétera. Desde hace unos años, en todos los proyectos de investigación no existe solo la ciencia básica, sino que existe también lo que en España hemos llamado retos, challenge en Europa, e incluso en los de ciencia básica se nos pide diseminación y difusión. Y esta es una herramienta extraordinaria, es decir, no solo porque lo pongas, que muchas veces ya sabe que uno rellena estos proyectos de investigación poniendo cosas que no se hacen, pero sin embargo en este caso sí que lo estamos haciendo. Entonces está abriendo una ventana también a conseguir financiación, no solo en España, sino de Europa, con lo cual pues hay una serie de ventajas, como he dicho, que realmente en mi caso, en el equipo de investigación al que pertenezco, pues nos merecía la pena meternos en todo esto. Luego tiene la ventaja pues, de contar con un equipo que estamos iniciando un camino y que supone una ayuda extraordinaria para grabar vídeos, para este otro tipo de cuestiones. E inconveniente en cuanto a Miriadax, ya han hablado bastante de Miriadax, pero bueno, en mi caso, yo lo que encuentro es una excesiva rigidez a la hora de confeccionar todo esto. Ya os he comentado un poco cómo funciona mi idea de MOOC, pero sin embargo me obligan a evaluar en cada módulo. Yo entiendo que hay cosas en que sí es necesario evaluar, pero sin embargo nosotros consideramos que la idea es el producto final, es decir, elaborar un trabajo académico. Ese es el sentido. Y sin embargo te obligan, por ejemplo, a evaluar en cada uno de los módulos, cuando realmente nosotros lo que querríamos es el final. Y en nuestro caso concreto, el periodo de realizar el curso, 12 semanas, el que ofrecen es muy poco, porque consideramos que desde luego si llega un alumno cuando está empezando este proceso, pues en 12 semanas no le da tiempo a realizar un trabajo de este tipo. Y con eso yo creo que... Muchas gracias, Eloy. María Luisa, no sé si tienes alguna aportación. Vale, pues muchas gracias por vuestras aportaciones y vuestras opiniones. Pasamos, si tenéis alguna pregunta en la sala. Los alumnos a través de... ¿sí? Respuesta corta, me dicen por aquí. Sí, han hecho varias preguntas. Voy a tratar de resumirlas un poco. Una de ellas, por ejemplo, pregunta a un alumno, dice si los cursos MOOCs, por ejemplo, de Miriada X, se reconocen de alguna manera oficial en algún lado y si dan créditos ECTS para el reconocimiento académico de créditos. Bueno, vamos a ver, en algunos sitios se dan, o sea, nosotros en la escuela lo ofrecemos como libre elección y se da un crédito, que no es mucho, es bastante poco, al que lo hace y ha hecho, pues manda el certificado este de haberlo realizado, ¿no? Y en Estados Unidos creo que los empiezan a reconocer y en algunas universidades, ahora han mencionado creo que en la Carlos III que sí que contaban 2 cursos y tal, o sea que yo creo que empiezan a reconocerse, digamos, no como asignaturas fundamentales porque la evaluación no existe, como entendía, ni el examen, pero sí como, digamos... Vale, hacen otra pregunta, dicen si apostáis por este tipo de plataformas MOOCs en el futuro de la educación y si creéis que está bien valorada la educación de grados online por las empresas. Lo preguntan a todos en general. Bueno, si quieres comento yo algo. Si apostamos por este tipo de formación, bueno, aquí ya hemos visto que algunos sí que lo hacemos, ¿no? Sí que lo hacemos, creemos que tiene muchas posibilidades y respecto a la valoración de los grados online, pues bueno, es un grado que tú estás cursando, tienes, al menos aquí en la Rey Juan Carlos, vienen a examinarse. La semana que viene hay examen de principios de economía, de publicidad y relaciones públicas. El lunes hay examen. Es decir, que puedes comprobar que esa persona efectivamente ha adquirido esos conocimientos. Entonces, no creo que ese grado
deba tener menos valor que uno presencial. Yo sí quería añadir una cosa. O sea, yo creo que hay que experimentar con nuevos modelos de utilización de estas tecnologías. O sea, que no es MOOC sí o MOOC no, sino como todas estas tecnologías las integramos en la enseñanza actual y hacemos. Yo, por ejemplo, una experiencia, he hecho este es el primer MOOC, estoy preparando un segundo y quería preparar un pequeño programa que sería de especialización de diseño de servicios en la nube con una serie de tecnologías y lo he hablado con la universidad y tienen interés digamos, en luego pues, ofrecer un examen y el que viniese con los créditos, digamos, con los diplomas de haber hecho esos 5 MOOCs, luego puede presentarse al examen y si aprueba el examen, digamos que sería un examen tal, se le daría un título de la Universidad Politécnica, que tiene mucho más valor, pero entonces ya se le habría examinado. Entonces, eso, por ejemplo, pues es algo que además sí que sería rentable, porque, digamos, solo con un examen pues obtendrían un título que tiene un valor. Yo creo que hay muchas posibilidades y muchas cosas y que las empresas además lo valoran. O sea, las empresas, alguien que lleva, pues es mejor que no llevarlo, ¿no? O sea, entonces yo creo que las nuevas tecnologías estas pues van a acabar imponiéndose y no como la solución total, pero como un componente más de la educación. Bueno, pues vamos, muchas gracias a todos de nuevo por vuestras aportaciones. Vamos a dar la mesa por finalizada.